en este nuevo capítulo de Teleaire nos trasladamos a Asia para recorrer juntos la capital de Corea del Sur. Seúl es hoy en día la cuarta economía metropolitana y la segunda área urbana más poblada del mundo. La capital se nos presenta dinámica, activa y con muchas propuestas para el visitante. Algunas de carácter futurista como el DDP, que alberga un centro comercial, un parque y un recinto dedicado a la moda. Seúl ofrece muchas opciones para ir de compras. Quizás la más conocida sea la de perderse por el distrito Gangnam, ampliamente popularizado por el artista Psy y su archiconocido Gangnam Style. En este barrio se encuentra el centro comercial subterráneo más grande de todo el continente asiático, el Coex Mall. La cultura y tradiciones locales se dejan ver en este área en forma de templos budistas que se mezclan con construcciones más modernas. El recinto religioso de Bonggeunsa está precisamente frente a este inmenso centro comercial. Otro lugar muy típico donde los olores y sabores nos hacen viajar en el tiempo y las tradiciones es el mercado de Gwangjang, el más antiguo de Seúl. La autenticidad del lugar y la posibilidad de mezclarse con los locales hacen de este uno de los sitios más interesantes de la ciudad. En el barrio de Bukchon, situado entre los palacios de Gyeongbokgung y Changdeokgung, encontramos otra faceta del Seúl más tradicional. En un mismo espacio conviven dos universos, las casas tradicionales denominadas hanoks, que aún se mantienen en pie, y al fondo los rascacielos más modernos. Nuestro conductor nos lleva a otro punto de la ciudad donde conocer parte de la colección del Museo de Arte de Seúl, que cuenta con importantes obras de artistas asiáticos y una azotea con jardines en la ladera de un monte con viviendas tradicionales. Los colores del otoño dieron unas tonalidades a nuestro viaje que ni la lluvia ni las nubes consiguieron apagar. Si nos alejamos un poco de la urbe, encontramos lugares destinados a la reflexión y la relajación como el recinto del templo budista Shinwan. Aquí encontraremos también menús veganos y naturales en un bucólico entorno. Sin duda, la gastronomía de Corea del Sur es de lo más exótico que uno puede encontrar en el país. Repleta de sabores desconocidos y sobre todo muy sana, ya que no suelen utilizar aditivos que no sean naturales. No podemos dejar de mencionar el Palacio de Oksugung. El más pequeño de los 5 grandes palacios de Seúl, es famoso por ser una combinación de arquitectura oriental y occidental. Por la noche la ciudad sigue siendo muy activa. Tuvimos la oportunidad de visitar el Festival de las Linternas, que tiene lugar en el mes de noviembre. El río Chongye, que atraviesa el centro de Seúl, se llena de esculturas iluminadas y deseos en forma de barquitos que los locales lanzan al agua. En el Museo Grebán terminamos el recorrido por Seúl. Sacándonos fotos con algunos personajes famosos. Lo mejor es que hasta podemos poner nuestra cara en aquel que elijamos. Con esta experiencia nos despedimos hasta encontrarnos en un próximo destino.